Bien, vamos a seguir con el texto de Córdoba del pictograma al pentagrama que vamos a encontrar en el libro de Entre niños, adolescentes y funciones parentales, que está en la página 45. En principio, en la introducción de este texto, Córdoba nos recuerda nuevamente cómo es a partir de la década del 50 aproximadamente donde aparecen los primeros movimientos juveniles o adolescentes, ¿sí? Que aparecen como una respuesta a las cuestiones generacionales, ¿no? Después de la guerra, por ejemplo, todo el movimiento ligado al rock, ligado al hipismo, ¿sí? Y dice, por ejemplo, el rock, una producción artística que expresa poéticamente las vivencias adolescentes. Esto parece que siempre fue así, pero ciertamente no. Antes no existía una música que le pusiera letra a las experiencias adolescentes con esa intensidad. Dice Córdoba que es el tiempo de las generaciones de posguerra en el que la juventud comienza a tomar conciencia de sí misma y crear los significantes que la representan, ¿no? Ruptura de la alienación del orden adulto en un movimiento de separación que conduce a los adolescentes a poner en desorden los modelos de la sociedad de los padres. Es algo que venimos ya mencionando, ¿no? La propuesta de Córdoba es recurrir a algunas letras de rock para dar cuenta de cómo ocurren los procesos puberal adolescente. Su manera de nombrar del pictograma originario al pentagrama, podríamos decir simbólico, es el mismo recorrido del trauma al acontecimiento, ¿no es cierto? De aquello novedoso que aparece y en una dimensión sensitiva o afectiva hasta la posibilidad de generar un enunciado simbólico. Entonces, en ese texto ustedes van a encontrar definiciones acerca de lo puberal, por ejemplo, en la presencia ardiente de la sexualidad genital que activa la interpretación a precup de la sexualidad infantil. Es algo que ustedes ya lo vienen viendo. Y por otro lado van a encontrar definiciones de lo adolescente, ¿sí? En este primer ejemplo aparece una canción de Andrés Calamaro que se llama Me Arde, y entonces ahí Córdoba ubica cómo lo puberal vendría a ser este fuego sobre la superficie que arde, y lo adolescente el mar, el agua que viene a calmar ese ardor. Dice Córdoba: se requiere un movimiento de torsión, una decisiva maniobra de viraje para abandonar en las playas de la infancia los restos del yo ideal y sus objetos amorosos, y poner gradualmente en funciones al ideal del yo como guía. Aceptar que no hay forma de volver al pasado habilita el trabajo de historización de la infancia y la elaboración creativa del duelo por el objeto, mediante procesos saludables que dan lugar a lo nuevo, que conducen a la creación, hallazgo de objeto propuesta por Grassi, ¿sí? Que tiene que ver con esto, de lo inédito. Por una vía diferente de la repetición, sin diferencia, sugerida por el reencuentro freudiano del objeto, ¿sí? Como vemos, se juega siempre un proceso dialéctico entre la fuerza fusionante de lo puberal, que tiende, digamos, a la fusión, a completar el narcisismo. Como vemos, se juega siempre un proceso dialéctico entre la fuerza fusionante de lo puberal y los trabajos separadores de lo adolescente. Lo puberal activa el Edipo genital, así lo nombra, esto que venimos ya pensando de cómo las fantasías incestuosas se ven inundadas, ¿no? Por la presencia de la pulsión genital. Edipo genital. El adolescente permite la elaboración. Lo puberal permanece cercano al yo ideal, como anhelo narcisista de retorno. Lo adolescente crea las condiciones para la primacía del ideal del yo. Bueno, vean entonces, lo puberal y lo adolescente, eso tiene que estar claro, ¿sí? Cómo funciona cada uno y cómo se ordenan en esa dialéctica,
¿sí? Que no es uno sin el otro. Esto vamos a tratar de ubicarlo en situaciones clínicas, ¿sí? Cuando está, digamos, demasiado presente lo puberal, incluso en personas que ya tendrían que haber concluido con esos trabajos, bueno, esto va a tener determinadas características en la clínica. Vamos a tener presente siempre la idea del entretiempo como un pasaje obligado, digamos, como estaciones de recambio. Acá Córdoba nos va a recordar cómo lo puberal tiende al retorno de la unidad narcisista originaria. Esto en palabras de Butón, que es quien toma el concepto de lo puberal, ¿no? Dice, el originario puberal trabaja bajo el axioma de la complementariedad de los sexos, ¿sí? Esto es, digamos, tener la idea, tener la fantasía de que existe esta historia de la media naranja, ¿sí? De la complementariedad, de que las cosas se encajan. Fantasía de reencuentro con la pareja complementaria incestuosa que conduce inconsciente y peligrosamente hacia la amenazante figura de la madre fusional arcaica. Esto es de Butón. Más adelante va a decir, la solución positiva es el hallazgo de un compañero genital cooperativo, de un estado amoroso compartido. En los primeros tiempos, antes del acceso al otro como alteridad, lo puberal, por lo originario, es empuje a la búsqueda del genital complementario, a la restitución de la fusión son-objeto complementario, ahora en relación con el genital del otro sexo. Miren cómo lo dice, ¿no? Durante el entretiempo adolescente de la sexuación, una relación genital puede no ser más que una experiencia narcisista de goce autoerótico vivida por dos, ¿sí? Digamos, masturbarse en pareja, muy limitada al encuentro y descarga de ambas zonas, objetos complementarios, y muy teñida por la repetición. Situación resumible en la irónica expresión: ella y él se querían mucho, ella se quería mucho a sí misma y él también. Es interesante cómo ubica, dice, bordeando los límites de lo patológico, este encuentro con el objeto complementario y la fantasía del retorno a la mítica unidad narcisista originaria se sitúa en el plano oral de los actos compulsivos de consumo. El frenesí sexual, la búsqueda extrema de las sensaciones duras de la música que golpea poderosamente como un objeto sólido e inunda, saturando y hasta dañando los órganos sensoriales, el exceso de alcohol, la droga, la comida, todo aquello que inunda sensorialmente, anulando ilusoriamente la experiencia, a veces intolerable, del agujero, del dolor insondable y el vacío, obra del trabajo negativo del pictograma de rechazo. Bueno, y aquí señala cómo hay una letra de Spinetta del tema Me gusta ese tajo, dice, expresa un acontecimiento, el descubrimiento del coito, ¿sí? Un acontecimiento ligado a lo nuevo, y lo está inscribiendo desde lo originario, ¿sí? El adolescente inscribe su genital con el genital otro y su cuerpo con el otro cuerpo hasta llegar al reconocimiento del otro y de sí mismo. El amor adolescente requiere de cierta coalición de la ternura y la sensualidad en un mismo objeto. Esto es lo que Freud refería cuando decía que coincidieran la corriente tierna y la corriente sensual. Y bueno, por último aparece la idealización y la sublimación del proceso adolescente a partir de los materiales creados por la sexualidad genital infiltrada por lo puberal. Y trae un tema de Spinetta que es Muchacha Ojos de Papel, ¿sí? Donde aparece la dimensión metafórica del lenguaje, no tan concreto como Me gusta ese tajo que sonaba anteriormente. Bueno, por último me gustaría
entonces señalar algo de esto, ¿no? Que el hallazgo de objeto, los trabajos de hallazgo de objeto, cuando van en la vía de la creación del objeto y no de la repetición, tienen un devenir esos trabajos de hallazgo, ¿no? De un primer tiempo más ligado al puberal, donde se trata de una pura descarga, donde se trata de recuperar y encontrar la complementariedad genital. El otro no tiene lugar de sujeto, ¿no? El otro es ahí un objeto, es una parte de un cuerpo que sirve para la satisfacción pulsional. En un segundo tiempo el adolescente va a venir a proponer un amor idealizado, justamente un enamoramiento del amor, ¿sí? Estar buscando el amor idealizado, que además tiene que ver con estos trabajos de desidealización de los padres. De alguna manera el adolescente necesita conservar en algún lado objetos que idealizar, ¿no? Cuando ya no son los padres, entonces aparece algún que otro personaje para idealizar y para amar idealmente. Eso en general es muy agradable de vivirlo, el enamoramiento, sobre todo cuando es mutuo y recíproco, pero en general dura un tiempo y luego da lugar justamente a la aparición de la diferencia, a la aparición de los rasgos del otro en su diferencia. Y no siempre las parejas se sostienen cuando pasan por ese registro. Por último, hay quienes ya en la juventud, entonces, habiendo podido construir esta categoría de alteridad y aceptando la castración y la falta como estructural, como elementos estructurales de la vida, aceptan que el otro es otro con un deseo propio, con un cuerpo propio, que a veces puede no coincidir con el propio, con el de uno, el deseo, y que el cuerpo del otro es del otro y hay que pedir permiso. Por otro lado, también aparece la dimensión del proyecto, justamente el proyecto compartido. Aparece en el horizonte el ideal del yo, cuando ya el yo puede asumir su falta, ¿no? Y no se pretende completo, ni pretende completarse. Y bueno, les dejo una canción que puede ser alusiva a la temática. Y es otro amor, qué novedad, y qué va a ser si esto es así. Y hazle el dolor su funeral, y aun con dolor si vas a seguir. Y no creo ya en restos que perduren y sean ciertos, que más hay llantos de lo incierto que motivan los aciertos. Y no creo de lo nuevo que perdure, más es cierto, tengo tiempo de aprender.